Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes de estudio bíblico y los martes de estudio bíblico estamos viendo la carta a los Filipenses. Estamos en el capítulo 2, nos quedamos hasta el versículo 18. Hoy vamos a ver del versículo 19 hasta el 30, terminaremos el capítulo 2. Y el tema se llama Nuestro gozo está en los intereses del Señor, no en los nuestros. Repito el tema. Nuestro gozo está en los intereses del Señor, no en los nuestros. Primera parte. Son dos partes. Primera parte. Es un tema extenso que en lo personal requiere ser enseñado en dos partes. En la primera parte vamos a utilizar los primeros versículos, o sea, del 19 al 24. Y en la segunda parte vamos a utilizar los versículos del 25 al 30. Aunque hoy vamos a leer todos los versículos juntos. Y vamos a hacer una introducción recordando un poquito lo que vimos la semana pasada para poder ligarlo. Recordemos que la semana pasada el apóstol Pablo pues nos enfoca en que él quería hacer un buen trabajo con respecto a los propósitos de Dios. Pablo quería asegurarse de que su labor en esta tierra pues concluyera con un fruto. De hecho, con mucho fruto era la intención de Pablo, que terminara con mucho fruto. Que su consagración, o sea, su entrega, llegara ante Dios como una libación, o sea, como un vapor con aroma agradable al Señor. Y pues que cuando partiera, porque ya estaba cerca su muerte, pues se fuera él tranquilo, con gozo. ¿Por qué? Porque había hecho una buena labor por haber encauzado correctamente a los que Dios había puesto en su camino. En este caso estamos hablando de los filipenses, pero no solo ellos, sino también a los cristianos que son enseñados con estas cartas. Para que en el día del Señor, pues Pablo, siervo del Señor Jesucristo, fuera recibido por el mismo Señor Jesucristo con un has hecho un buen trabajo, siervo fiel. Esa era la finalidad. Y hoy pues entramos a otro tema donde el apóstol Pablo nos va a enfocar pues a morir a nuestros propios intereses, porque aún cristianos, muchos cristianos nos enfocamos en esto. En vez de enfocarnos en los intereses del Señor, nos enfocamos en nuestros propios intereses, nos gozamos de nuestros propios intereses en vez de gozarnos en los intereses del Señor. Y tenemos que recordar, y Pablo nos los va a recordar hoy, que no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Vamos a leer nuestro texto, es Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Y dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Este es todo el texto. Dijimos que vamos a verlo en dos partes. Estamos viendo acá que Pablo está utilizando como ejemplo a dos personas, dos siervos fieles al Señor Jesucristo. Dos hombres comunes, pero que eran fieles al Señor Jesucristo, que rindieron en verdad su vida al señorío de Jesucristo. Y estos son Timoteo y Epafrodito. Como dijimos en la introducción, esta primera parte será en base a los primeros versículos del 19 al 24, donde Pablo pues utiliza primero a Timoteo, siervo fiel del Señor Jesucristo y discípulo de Pablo, enfocado en Cristo y sus intereses. ¿Por qué solo ellos dos? Si habían muchos. Bueno, porque en ese tiempo específico, solo estos dos hombres tenían el mismo sentir que Pablo tenía. Y pues ese mismo sentir es el mismo que hubo en Cristo Jesús. Entonces Pablo se enfoca primero en Timoteo, que es lo que vamos a ver ahorita, como alguien que cumple ese mismo perfil, ese mismo sentir
ese mismo ser siervo del Señor Jesucristo, ser siervo. Y vamos a ilustrarlo para que podamos entenderlo mejor. Cuando alguien va a solicitar un trabajo, lo primero que hace la empresa es un análisis de tus aptitudes. Primero pues te hace las preguntas, te observa, te investiga y todo para ver si tú cumples con el perfil requerido para el trabajo vacante. Pues algo así parecido Pablo estaba viendo en Timoteo. Él estaba viendo ese perfil que era el mismo que él tenía, dice, el mismo sentir, el mismo ánimo, y para que él pudiera pues decir, bueno, tengo la confianza porque tiene el mismo sentir que yo, y podía enviarlo porque era para algo muy importante, o sea, tenía que ser responsable. Es algo con mucha responsabilidad enviar un mensaje, enviarte como pastor para alguna misión, para alguna iglesia, y era algo pues que tenía que ser tomado con mucha delicadeza, ¿no? Porque el propósito de Dios pues no es cualquier cosa. Así que es delicado llevar el evangelio de Cristo. Pues sabemos que todos los cristianos tenemos que evangelizar. Es nuestro deber evangelizar, dar esa gracia que hemos recibido, extenderla a los demás. Tenemos que hacerlo con diligencia, pero no todos están puestos por Dios para enseñar y predicar el evangelio como pastores o maestros, no todos. Debe haber un llamado, debe haber un perfil, debe haber una madurez espiritual. Se debe conocer bien las escrituras, y no solo conocerlas, sino ser hacedor de ellas, vivir en los mandamientos, vivir como Dios manda, avivando esas virtudes que tenemos, mostrando el carácter santo de Cristo, porque ese es el mismo sentir de un pastor. En este caso, pues Timoteo tenía ese mismo sentir que tenía Pablo. Y no solo pues yo decido ser pastor y ya, como muchos creen, sino que hay un protocolo bíblico. Y los pastores tienen que seguirlo. Esos pastores tienen que ver en el discípulo el llamado. Ellos tienen que discernir ese llamado, y te ven que estás creciendo en conocimiento y gracia, te ven que estás teniendo ese llamado, y obviamente ellos esperan, oran, claman, esperan en el Señor para decirte, ¿sabes qué? Veo en ti este potencial, veo en ti ese llamado, y tengo que prepararte. Empiezan a prepararte antes de enviarte, porque tienes que hacerte responsable de tan grande y gloriosa encomienda. Porque el evangelio en la vida de las personas es para salvación, no para desviación, o no para conveniencia propia. Entonces tienes que, realmente el pastor tiene que enseñarte, tiene que dirigirte, tiene que ver que estés maduro, tiene que ver que no tienes esos intereses mundanos, para que pueda enviarte, porque si no podrías terminar desviando a la gente, y son almas y es muerte eterna, es algo delicado. Así que tienes que tener el mismo sentir que tiene Cristo y no diferente. Por eso el apóstol Pablo inicia esta parte de nuestra carta, de este tema que estamos viendo hoy, de un espero en el Señor. Dice, espero en el Señor, enviados pronto a Timoteo. Espero en el Señor Jesús, enviados pronto a Timoteo. Entonces Pablo espera en el Señor. O sea, ¿qué es esto? Que tiene la guía del Señor, que está paciente, está esperando. A través del Espíritu Santo va a ser él dirigido. Entonces esto muestra que Pablo pues tiene un corazón realmente sumiso, un corazón humilde, esperando la guía del Espíritu Santo. Entonces él mostraba que tenía que recibir la dirección, y obviamente demostraba que Pablo tenía una verdadera confianza en el Señor, una verdadera dependencia en el Señor. Entonces Pablo sabía que si él tomaba decisiones precipitadas, lo iba a echar a perder, y por eso esperaba en el Señor. Espero en el Señor Jesús, enviados pronto a Timoteo, o sea, esperando, porque sabía que lo podía echar a perder, y estaba esperando con paciencia, esa paciencia que es parte del fruto del Espíritu Santo. Pablo había avivado esta virtud, estaba esperando pacientemente. Era un hecho que obviamente él quería enviar a Timoteo, él ya veía listo a Timoteo, pero él estaba esperando el momento perfecto, y ese momento perfecto solo lo da el Señor. Así que él quería que Timoteo estuviera entre los filipenses, pero reconocía que eso sucedería en el tiempo y forma de Dios. Pablo pues sabía perfectamente que su Dios es un Dios que está en control absoluto de todo, confiaba en ello, creía en ello, y sabía él que no debía meter las manos en esa orquesta, en algo que Dios está orquestando, porque Dios es el que dirige su propia orquesta, su propio plan. Él lo dirige y sabe en qué momento va
entrar como ese director que dice, tú entras con el tono siguiente, ¿no? Así que Pablo pues dice en el versículo 23, sabiamente, luego que yo vea cómo van mis asuntos, o sea, los voy a enviar, pero hasta que yo vea, esperándole al Señor, viendo cómo va a ir las circunstancias, la palabra, hasta que el Señor me muestre o me diga y yo, Él me habla a través del Espíritu Santo y adelante. Entonces Pablo sabía y discernía el llamado a Timoteo, era un hecho evidente en su vida, y Pablo, pues como dijimos hace rato, se mantenía orando por ello, puso en manos del Señor el enviarlo. Así que espero en el Señor, está poniéndolo en el Señor. Él descansa en el Señor, esperando la respuesta del Señor. Pero eso no quiere decir que Pablo estaba pues ya no haciendo nada. Pablo no se quedó inmóvil. Pablo siguió trabajando sin enfocarse en ese envío. O sea, lo puso en manos del Señor, oraba por ello y lo dejaba en manos del Señor. El Señor diría cuándo. Y Pablo seguía trabajando diligentemente en el Evangelio hasta que se muestre el tiempo del Señor y diga el Señor el siguiente tono de su orquesta, ¿no? Así que esto es algo muy, muy, muy común en nosotros que no hacemos. Tristemente no hacemos como Pablo. No tenemos esa paciencia, no tenemos esa dependencia de Dios y debemos como cristianos tenerla, pero pues no es evidente en nosotros. Y tenemos ejemplos en la Biblia, por ejemplo en Génesis capítulo 16, vemos a Abraham que no esperó en la promesa que el Señor le había dado, o sea, le había dado una promesa de darle descendencia, le había dicho, ¿sabes qué? Tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, de manera que si alguien pudiera contar el polvo de la tierra y contar las estrellas del cielo, pues también sabría cuánto iba a ser tu descendencia. Pero Abraham pues se desesperó. Sara pues, o sea, tuvo mucho que ver con esto. Le dijo a Abraham que tomara a su esposa, o sea, le dijo lo que tenía que hacer. Abraham pues no sabiamente hace lo que la esposa le dice, toma a Agar, que era la sierva, como su mujer, la embaraza y nace Ismael. ¿Por qué? Porque Dios les había prometido y pues no veían para cuándo y dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo acá para que nos dé esa descendencia. Equivocadamente, pues tomaron esta decisión. Obviamente el culpable Abraham por hacer caso. Si hubiese él mantenido, esperado en el Señor, no le hubiera faltado el Señor y no hubiera habido consecuencias futuras. ¿Por qué digo consecuencias futuras? Porque la descendencia de Ismael trajo grandes consecuencias hasta el día de hoy. Su descendencia de Ismael son los árabes. Estos árabes están en el Islam y el Islam está causando estragos, está matando cristianos y muchas cosas más. Así que son tremendas consecuencias. Abraham aproximadamente tenía, dice la Biblia, aproximadamente como 75 años cuando Dios lo llama. Aproximadamente dicen que a los 80 es cuando le dieron la promesa de un hijo, y a los 86 pues se desespera y nace Ismael con Agar. Así que prácticamente Abraham no quiso esperar más de 6 años, dijo 6 años es suficiente, toma a Agar como mujer, nace Ismael, y no fue paciente y dependiente de Dios, dependió de su propia sabiduría, dependió del propio consejo del mundo, dependió de su propio corazón, y embaraza a Agar y lo echa a perder. Y eso pasa, hermanos, cuando confiamos en nuestro propio corazón, en lo que nos digan, y no confiamos en lo que el Señor nos dice. Nos enfocamos en lo que el mundo nos dice, o las personas carnalmente nos dicen, o en nuestra propia sabiduría, y no confiamos y dependemos de Dios. Lo vamos a echar a perder siempre que hagamos esto. Una tras otra, si nosotros no seguimos realmente el protocolo, si no esperamos pacientemente en el Señor, dependemos del Señor, lo vamos a echar a perder una tras otra hasta que aprendamos, como pasó en el desierto con los israelitas. 40 años y no aprendieron. Algunos aprendieron, ahorita vamos a verlo, pero acá pues vemos que 100 años llegaron para que Abraham pues se dé el cumplimiento de la promesa de Dios. 75 se le da la promesa, 80 aproximadamente del hijo. A los 86 tiene a Ismael, metió las manos, y a los 100 nace Isaac, su primogénito, del cual le iba a dar la descendencia que le había dado el Señor. El Señor le prometió algo y sus promesas se cumplen, pero tenemos que ser pacientes, y la paciencia Él nos las ha dado por el fruto del Espíritu Santo.
solo que hay que avivarlo, hay que practicarlo. Entonces nace Isaac, del cual le daría descendencia. Pudo haber esperado para no cometer el error con Ismael, y obviamente iba a ser de más bendición. De los israelitas dijimos que ellos no fueron pacientes. Recuerden que al mismo Abraham, que el Señor le dijo que iba a oprimir al pueblo, que iba a venir de Israel, Isaac, Jacob, y de allá pues iba a venir Israel, iban a cambiar el nombre, y pues allá iba a ser el pueblo de Israel, que iba a ser oprimido 450 años, un poquito más a veces pueden ser, y fueron oprimidos por Egipto, y ellos vieron cuando el poder de Dios se manifestó con el faraón. Vieron las 12 plagas, lograron salir de allá porque el Señor los sacó de allá. El Señor aún sí partió el mar, pasaron entre el mar, recibieron provisiones diarias que el Señor daba en un lugar donde no podías subsistir, no había posibilidad de subsistir, en un desierto. El Señor proveía todo lo que necesitaban, obviamente lo que necesitaban, no lo que ellos querían. Pero ni así fueron pacientes y dependientes de Dios. Por eso una gran parte pereció, una gran parte murió, la otra pues siguió por el desierto 40 años, porque el Señor no los sacó de allá, porque no aprendían a esperar pacientemente en el Señor, a depender en el Señor. Así que no lograron salir más que sus propios hijos, sus descendientes, y solo 2 personas lograron salir de esa generación, Josué y Caleb. Entonces los demás pues no salieron, ni siquiera olieron la tierra prometida, que era Canaán. Así que no esperaron, no dependieron. Esperar en el tiempo de Dios, ser pacientes y dependientes de Dios es vital. Es vital en la vida del cristiano. La falta de dependencia, la falta de confianza nubla nuestras perspectivas divinas, hermanos. Las nubla. Y estas perspectivas divinas siempre deben estar presentes en los cristianos. Son esenciales. Saber que Dios está en control y que dependes de Él. Saber que Dios es soberano, que es sabio. Saber que Dios, que Él sabe cómo va a mover los hilos o cómo va a dirigir su orquesta para que no haya consecuencia, sino que sea de grande bendición. Entonces son perspectivas divinas que son esenciales para los cristianos, porque el no esperar en el tiempo de Dios, el no tener dependencia de Dios siempre va a resultar mal. Va a resultar mal, aunque parezca que resultó bien. Va a resultar mal. Tal vez tomes una decisión precipitada y aparentemente salga bien, y más adelante vas a ver la consecuencia y vas a decir, ¿por qué no esperé en el Señor? En el caso de uno como Timoteo, pues se debe de esperar. Porque no es que no haya un llamado, a lo mejor el Señor te dio un llamado para pastor, pero pues hay que esperar, porque si tu pastor te dice que ya vio el llamado, es porque él ya lo vio, ya se lo mostró el Señor, ya lo vio en ti, ya lo discernió. Dios ya le mostró realmente, no solo se lo mostró con el discernimiento a través de las escrituras, vio que estás cumpliendo los requisitos, está viendo las señales que Dios pone para que no erres, y sí, pero el Señor sabe cuándo, en su tiempo y en la forma de Él. Entonces tal vez tu pastor está desesperado y te precipite, o tal vez tú te lanzaste antes de tiempo, y por eso pues pueden venir consecuencias, ¿no? Y podemos ver un ejemplo con los mismos israelitas. Por ejemplo, Moisés quiso ayudar a los israelitas y terminó matando a un egipcio, se tuvo que ir de allá, y pasaron 40 años para que Moisés, pues obviamente fuera en el tiempo del Señor, para que Moisés madurara, para que Moisés creciera, para que Moisés pueda ser usado para sacar al pueblo de Dios. Así que vemos que debe ser en el tiempo de Dios, siempre debe ser. Nuestro Señor Jesucristo es otro ejemplo. Él 30 años para que empiece su ministerio público, 30 años. Entonces se trata de esperar en el Señor. Esto es ser pacientes, esto es depender de Dios, como bien estaba haciendo Pablo en el versículo 23, dice, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. O sea, estaba siendo paciente, lo estaba haciendo correctamente, estaba dependiendo de Dios,
¿Por qué? Porque Pablo sabía que los propósitos del Señor pues son perfectos y Él los orquesta. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Vivir en gozo para esos propósitos. Vivir en gozo, pacientes, enfocados en sus intereses, no en nuestros intereses, sino en los de Él. Los intereses de Dios son los que nosotros tenemos que seguir, porque el que se dice ser cristiano debe de hacer esto. El que no lo aplique, el que niegue esta doctrina, pues está ciego y no tiene al Espíritu Santo, por eso no tiene la paciencia, porque esa paciencia se debe avivar. Es una virtud que el Señor nos ha dado y se debe avivar. En todo cristiano debe ser avivada. Y también algo que tenemos que conocer y saber es que nosotros fuimos redimidos para algo. No fuimos redimidos para vivir nuestra voluntad. Por eso digo los propósitos de Él, los intereses de Él. Porque debemos tener como base de que fuimos salvados para un propósito, pero no el de Él. No el de nosotros, perdón, el de Él. ¿Por qué nos redimió Cristo? ¿Para qué nos redimió Cristo? Pues, obviamente tenemos propósitos que son del Señor. Pablo sabía muy bien, estaba muy convencido de los propósitos del Señor. Él conocía su misión. Y aún en esa paciencia y dependencia, pues él sabía que Timoteo estaba listo, pero él tenía que esperar. Tenía que esperar. Sí, se encontraba triste, es cierto, por los filipenses. Recordemos que los amaba de una manera especial y estaba desesperado tal vez por enviar ya a Timoteo, pero él tenía que esperar. Él no podía ir a verlos por su prisión. Le da la misión a Timoteo para que Timoteo le traiga noticias, pero no podía hacerlo a la ligera. Tenía que esperar para enviarlo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía depender de Dios, estaba siendo paciente, aunque quisiera, pero él se sujetaba gozoso. Por ejemplo, Pablo estaba yendo a Asia a llevar el evangelio en una embarcación. ¿Y qué pasó? El Espíritu no se lo permitió. En una visión le muestra que tiene que ir a Macedonia y el Espíritu Santo los manda para Macedonia. Bueno, pues Pablo se sujetaba a lo que el Espíritu le decía, como en ese tiempo estaba haciendo lo mismo. Se sujetaba, era paciente, esperaba porque dependía de la dirección de Dios. Se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Y eso es algo que nosotros tenemos que imitar. Tenemos que tener ese mismo sentir. Entonces Pablo solo estaba esperando el momento en que el Señor, el maestro de maestros, dueño y director de la orquesta, diera la orden de que entra el tono siguiente. Es lo que estaba esperando Pablo. Y nosotros tristemente fallamos constantemente en esto. Debemos aprender a esperar en el Señor, debemos aprender a depender de Dios, debemos aprender a avivar la virtud de la paciencia, debemos recordar para qué fuimos salvados, para qué fuimos redimidos, para el propósito de Dios. Vamos a fallar, pero debemos día a día ir levantándonos y madurar. Cada día que pasa vamos a madurar un poquitito más hasta la venida del Señor. Pablo lo había aprendido, Pablo lo estaba enseñando a los filipenses, ahora a nosotros. Porque Pablo estaba esperando en el Señor para enviar a Timoteo. Ahí nos está dando una enseñanza. Y pues Pablo sabía que pues conocían a Timoteo, joven pastor. Realmente nosotros conocemos de él a través de las Escrituras. Joven pastor, discípulo de Pablo, un joven ejemplar, sumiso y fiel y maduro. Aunque joven, maduro. Entonces podemos ver que había una confianza que tenía Pablo con Timoteo. Pablo sabía que podía delegarle y que podía confiar en él porque era maduro. Hay jóvenes que conocen mucho de las Escrituras, pero no tienen ni un poco de madurez. No se trata de conocimiento, sino de ser hacedores de ello, que se vea la madurez, que se vea un hombre irreprensible, que tiene el mismo sentir. Aunque Timoteo era joven, era maduro, era responsable, era íntegro, era sin evidencias de algo que digas, wow, no, pues sabes que no, ese que me deje mal. No había eso, era irreprensible, como dijo Pablo. Entonces lo envía para que pues obviamente Pablo estaba achicopalado por ellos y venga con buenas noticias y Pablo esté de buen ánimo al saber de los filipenses, porque Pablo dijimos que estaba triste de que estaba escuchando, pues había noticias que llegaron a él de que tenían envidia, celos, contiendas y se estaban suscitando estos problemas en Filipos y él pues esperaba ya las buenas noticias de ellos, porque Pablo les había dicho en Filipenses capítulo 2 versículo 12 que
obviamente, como ustedes siempre han obedecido, no solo en mi presencia, también en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Entonces Pablo sabía que ellos se iban a sujetar a las instrucciones que él les daba, las instrucciones bíblicas, y se iban a ocupar. Los filipenses no iban a ignorar la palabra, iban a tomarla como es del Señor, y obviamente respetaban a su pastor, que era Pablo, y iban a ocuparse verdaderamente porque eran fieles, eran fieles a Cristo, eran fieles a Pablo. Entonces ellos iban a ocuparse de esa santificación, y Pablo esperaba con ansias las buenas noticias de que le dijeran, ¿sabes qué? Ya no hay celos entre los hermanos de Filipos, ya no hay envidias, ya no hay contiendas, ya no hay esas divisiones. Más bien están enfocados en la santificación con temor y temblor, lo cual traería mucho gozo a Pablo, ¿no? Entonces vemos algo, por ejemplo, en Corintios. Cuando escribe la carta, pues los corintios estaban contrario a los filipenses, la situación estaba mucho peor, o sea, sí estaban mal, pero no tanto los filipenses como los corintios, ellos estaban totalmente mal, con problemas peores. Dice 2 de Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2, bueno, hasta el 3, dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron, a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Pablo estaba molesto porque obviamente ellos estaban muy mal. Filipenses no se comparaba a lo que estaba pasando a los corintios. Entonces Pablo pues manda a Timoteo, esperaba noticias de los filipenses, tenía intenciones de ir, pero no podía porque estaba en las prisiones, y envía a este joven pastor en su nombre, y los filipenses no iban a recibir a alguien que no conocían. Los filipenses lo conocían a Timoteo, conocían parte de su vida. ¿Por qué? Porque Timoteo andaba con Pablo, y veían que Timoteo desde su juventud cumplía con esa sumisión al Señor Jesucristo, a su palabra, cumplía con el perfil. Los mismos filipenses veían que este hombre iba a ser un pastor, que seguía los mismos pasos. Entonces veían que cumplía con el perfil de ser maduro, de un pastor, de un llamado de un pastor. Más que muchos cristianos. De hecho, Pablo lo dice. Timoteo era el único que tenía ese mismo sentir. Dice Pablo en el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Entonces Pablo dice, es el único que tiene mi sentir. Sentir que Pablo había imitado del Señor Jesucristo y que Pablo estaba viendo en Timoteo. Y dice Pablo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Fíjense, no solo tenía la sumisión con Pablo a lo que Pablo le decía, sino que tenía el sentir también por los filipenses, los amaba igual que Pablo. Quería también ir a verlos, se preocupaba y se ocupaba por los hermanos, no solo los filipenses, los demás, tenía ese mismo corazón. Entonces, Pablo pues decide, no puedo ir, y pues estaba lejos, era casi 1000 kilómetros, 800 kilómetros aproximadamente. Entonces, lamentablemente, pues, dice Pablo, yo no puedo ir, pero pues tengo a alguien que puedo enviar, que es el único que tiene el mismo sentir. Tal vez haya gente que me rodea, pero este es el único que realmente está enfocado en ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y por amor a los filipenses, voy a sacrificar y se los voy a enviar. Entonces Pablo buscaba los intereses del Señor, porque si buscara los suyos, no lo mandaba. Él necesitaba a alguien así con él. Necesitamos gente así con nosotros, que tengan ese mismo sentir que hubo en Cristo. Y Pablo pues se sacrificó por los demás porque buscaba los intereses del Señor, porque Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le había mostrado que tenía que enviar a Timoteo, y era el único que tenía este enfoque, Cristo. Cristo era su enfoque de Timoteo. Aún Pablo se quedaba solo en Roma porque los demás estaban predicando por conveniencia propia. Pablo lo enviaría por amor y obediencia. Así que, claro que estar solo, pues es entre comillas, porque Pablo sabía que no se iba a quedar solo, que el Señor estaba con él, que el Señor tiene cuidado de él, que el Señor enviaría a otras personas, y pues se sujetó, obedeció, envió por amor a Timoteo, porque qué mejor que enviar a alguien confiable, alguien que yo pueda delegarle, alguien que yo pueda tener
la confianza y la certeza de que va a hacer lo correcto porque es íntegro como Timoteo, que es maduro, asiduo a la palabra con el mismo enfoque de Pablo. Entonces es triste, hermanos, que Pablo solo viera a Timoteo y a Epafrodito como esos siervos que tienen ese mismo sentir. Entre muchos cristianos solo veían a estos dos, Pablo. Y Dios no elige a dos para que sean diligentes, íntegros, irreprensibles, sin mancha en medio de una generación perversa, porque esto es para todos los cristianos. Estos calificativos deben de estar en los cristianos. Y esto debe ser igual hoy día, no solo en los tiempos de Pablo. Y es muy difícil encontrar hombres o mujeres que tengan el mismo sentir que tenía Timoteo. Cristo, solo Cristo, los intereses de Cristo. El amor a Cristo se evidencia en el amor a los cristianos, y este amor se evidencia en tener interés sincero por los demás, como Timoteo lo tenía por los filipenses y por los demás hermanos, como Pablo. Y Pablo dice que Timoteo tenía ese mismo ánimo, o sea, ese mismo sentir. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, dice Pablo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Wow. Timoteo se interesaba en los filipenses, en los hermanos, tenía el sentir de Cristo, tenía el mismo sentir que Pablo. Timoteo andaba como Cristo anduvo. No se enfocaba en sí mismo, no se enfocaba en la popularidad, en la conveniencia. Y Pablo daba testimonio de él en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. O sea, los demás hacen esto, pero Timoteo no, está diciendo Pablo acá. Y esa es la razón por la que somos salvados y por la que vivimos, por los intereses del Señor, no los nuestros. Para eso nos salvó el Señor. Por eso debemos ser diligentes y hacer todo para el Señor con amor y por amor, con denuedo y responsablemente. Este debe ser nuestro gozo, no gozarnos en los intereses propios, sino en los del Señor, como Pablo, como Timoteo. Pablo tenía toda su confianza en Timoteo porque veía que tenía el mismo sentir. Timoteo confiaba en Cristo, igual que Pablo. Por eso envía a Timoteo. Y el Señor es quien dirige la orquesta. No lo hizo inmediatamente, vuelvo a repetir. Esperó en el Señor. Entonces, aquí el Señor es quien dirige su obra, su orquesta. Él es el director. Él es el dueño y director de la orquesta. Como es el director que dirige a los músicos. Bueno, así, Él es el director. Entonces Pablo tenía que sujetarse al director de la orquesta. Pablo tenía que depender solamente del director de la orquesta, que es el Señor. Y eso es algo que el cristiano no quiere hacer hoy día, hermanos. No lo quiere hacer. En ese tiempo solo habían dos hombres. En ese momento, en ese tiempo, allá con él. Tal vez en otros lados habían diferentes. Pero allá habían muchos cristianos. Y entre muchos cristianos solo habían estos dos hombres que dependían y tenían el mismo sentir y confiaban de la misma manera que Pablo en el Señor. Entonces, depender solamente de Dios es algo que está trayendo problemas a las personas. No quieren, batallan con esto, no quieren que sean dirigidos y ellos se creen sabios y nos creemos, hermanos, porque hasta yo caímos en el error de meter nuestras manos cuando el Señor nos ha dicho, espera, dependes de mí. Hacemos nuestra propia voluntad, seguimos nuestra propia corazonada. ¿Nos creemos independientes de Dios? No, somos dependientes de Dios. Entonces esto a veces, hermanos, no es notable. Gracias a Dios que nos los muestra el Señor. Nos los muestra y nos muestra que aún seguimos arraigados al yo y a la voluntad propia. El Señor mismo ha dicho que en Lucas 9:23 que el que quiera seguir en pos de Él, que se niegue a sí mismo, o sea, que muera su egocentrismo, que muera su yo, que cargue su cruz cada día, o sea, que de una vez muera su voluntad y viva enfocado en los propósitos de Dios, la voluntad de Dios. Así que nosotros tenemos que morir a todo esto para poder tener ese mismo sentir. Lo vimos la semana pasada.
Entonces no nos enfocamos en los intereses de Cristo, pero sí nos enfocamos en los propios. Soy cristiano, pero estoy enfocado en los propios. No nos gozamos en hacer la voluntad del Señor, pero sí nos gozamos en hacer nuestra propia voluntad convenientemente. Y debemos recordar que le fallamos a Dios así y constantemente lo hacemos. Debemos morir al egocentrismo, debemos morir al egoísmo, debemos morir a la voluntad propia. Pablo lo sabía hacer. ¿Cómo lo hacía? Pues dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre porque temía que, habiendo sido heraldo para otros, él mismo fuera eliminado. Y esto, hermanos, no lo vayan a tomar literal. No se tienen que flagelar, ni se tienen que golpear. Pablo está diciendo que él moría a su independencia, moría a su ego. O sea, se disciplinaba. O sea, bien, Dios ha puesto el querer como el hacer de su buena voluntad. Y nosotros tenemos que esforzarnos a hacerlo para ser irreprensibles en medio de una generación perversa. Hombres sin mancha, que glorifiquen a Dios. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos, ponernos disciplinas para que podamos ser dependientes del Señor y esperar pacientemente en el Señor. Y esta disciplina va a hacer que moramos a ese egocentrismo, a ese yo y a nuestra propia voluntad, como Pablo lo estaba haciendo. Pablo se sujetaba porque se ponía disciplinas, no es que se pegara, sino que se sujetaba a la voluntad del Señor, porque él se disciplinaba. Era una persona disciplinada, ordenada y disciplinada. Así que esto es lo que tenemos que hacer. Poner disciplinas que nos lleven a someternos al Señor, que nos lleven a sujetarnos a la voluntad de Dios al servicio de Cristo. Entonces, aunque Pablo sabía que tenía que depender solamente del Señor, tenía que crecer. Tenemos que esperar, tenemos que crecer, porque nunca dejamos de crecer los cristianos. Es que Pablo ya había crecido todo lo que tenía que crecer. No, tenía que crecer. Pablo mismo lo pedía en oración para los Efesios, en el capítulo 3, versículo 14 al 19. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces Pablo pues obviamente sabía que tenía que crecer. Pablo seguía creciendo en gracia y conocimiento, quería que todos crecieran en gracia y conocimiento. Entonces Pablo se deja guiar para esto, es direccionado por el Señor a través del Espíritu y envía a Timoteo. Pablo no envió a Timoteo desesperadamente, esperó en el Señor, en el tiempo del Señor, en la forma del Señor. Y Pablo no envió, como muchos hacen: te voy a enviar a fulanito para que tú lo restablezcas y madure allá. No, Pablo le envió lo mejor que tenía. Lo mejor que tenía. Pablo envía a Timoteo como si fuera el mismo. Lo envía con esas... no tenía que decirse los filipenses lo sabían quién era Timoteo. Pero ese Timoteo era una gran ayuda, una gran bendición, era su discípulo amado de Pablo, era su colaborador y era el único que tenía ese sentir que los demás, pues es cierto que estaban predicando, es cierto que estaban evangelizando, pero estaban haciéndolo, recuerden, por rivalidad a Pablo. Por eso Pablo decía: pues a ninguno tengo con el mismo ánimo. O sea, no había, los otros estaban haciéndolo, pero obviamente con otras motivaciones. Lo vimos en el primer capítulo. Entonces, esto lo hemos visto hoy día en muchos lugares, hermanos. Servir al Señor por motivaciones erradas, por ambiciones, como en este caso. Hay motivaciones erradas para predicar. Puede ser el dinero, puede ser el poder, puede ser la envidia, puede ser como estaba pasando en ese tiempo. Entonces Pablo pues obviamente discernía en el Espíritu y veía que solo Timoteo tenía ese mismo sentir. Epafrodito también, pero lo vemos la próxima semana. Timoteo. Y decía: lo voy a enviar aunque yo me quede solo. Tenía estos dos hombres, pero primero se va Epafrodito y estaba solo con Timoteo. Y envié a Timoteo.
por eso ahorita estamos hablando de Timoteo. Segunda parte vamos a ver Epafrodito, ¿no? Entonces Pablo no solo daba testimonio de Timoteo, Pablo le decía a los filipenses, o sea, está de más que yo les hable de él, ustedes ya lo conocen. Timoteo ha sido un fiel discípulo, ha demostrado ser un siervo de Jesucristo. En versículo 22 dice Pablo, pero ya conocéis los méritos de él, o sea, que ya lo conocían los filipenses, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. O sea, al grado de que ustedes ya lo conocen y es como si fuera mi hijo espiritual. Ustedes han visto cómo sirve y cómo se entrega con gozo para la propagación del evangelio. Conmigo ha ido a todos lados con gozo en todo tiempo. Y es verdad que muchos fueron con Pablo, muchos sirvieron con Pablo, pero como Timoteo ninguno. Como Timoteo ninguno. Timoteo era un hombre que mostraba un corazón de pastor, que tenía gran pasión y amor por Cristo y por su obra. Tenía una gran preocupación por las demás personas, más que por él mismo. Y Pablo pues lo veía. Pablo sabía, preparaba a Timoteo como padre prepara al hijo. Y Pablo como padre espiritual y Timoteo como hijo espiritual, juntos iban propagando el evangelio, gozándose en servir al Señor. Timoteo se gozaba de andar con Pablo, aprender de Pablo. Y Pablo gozándose con Timoteo al ver su servicio fiel. ¡Wow! Algo tremendo, algo que todo pastor desea tener. Deseas tener gente así junto a ti. Y sí pasa, hay tiempos en que pasa, pero cuando lo tienes también sabes que va a llegar el día que tienes que dejarlo partir, que tienes que enviarlo mejor a otros lados. Pablo vio en Timoteo un espejo, reconoció lo raro que era encontrar a una persona con un corazón como el que tenía Timoteo. Se veía a él mismo, era muy evidente, los demás lo veían. Él dice, ustedes lo conocen. Él no ve por lo suyo propio. Él ve por ustedes. Él ve por lo que es de Cristo. Había una relación hermosa entre padre e hijo. Y en Timoteo, pues, la carta de 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2, ahí dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Así lo llama Pablo. Cuánto lo apreciaba porque era como él. Dice, no hay otro que tenga otro sentir como yo, como Timoteo. En su segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, amado hijo, le dice. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. En Romanos, capítulo 16, versículo 21, os saludan Timoteo, mi colaborador. Entonces, Timoteo realmente tenía el mismo sentir, era el hijo espiritual de Pablo. Estaba acompañando a Pablo en todas sus predicaciones que podía, no todas en total, pero en las que podía, ahí estuvo, en persecuciones ahí estuvo, con él estuvo cerca cuando Pablo estaba en cárcel, de ahí no se quitaba, en viajes siempre estuvo cerca de Pablo. Entonces, Pablo estaba en prisión escribiendo cartas y ahí estaba Timoteo al pie del cañón para servir, esperando lo que su pastor le dijera qué hacer. Así que mientras Pablo escribía las cartas a los romanos, a los corintios, a los filipenses, a los tesalonicenses, a Filemón, a los colosenses, a Timoteo, él estaba ya listo. Señor, aquí estoy para lo que tú me mandes para hacer de Cristo. Entonces, eran afines. Tenían ese mismo sentir, siervos de Jesucristo, daban su vida por Cristo. Tenían ese mismo sentir los dos, por los filipenses, por los demás hermanos que andaban, obviamente tenían que llevar la palabra a todos lados, los amaban, daban su vida por ellos. Y hacen falta muchos Timoteos en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, cristianos que tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque solo de esa manera Dios muestra su voluntad y lleva a cabo sus propósitos. Solo de esa manera actúa libremente el Espíritu Santo en nuestras vidas. Solo así el Espíritu Santo lleva un crecimiento tanto en números como espiritualmente en las congregaciones. Pablo finaliza con esta mitad, porque recuerden que son dos partes, hoy la primera parte, diciendo en el versículo 24, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. O sea, Pablo sabía que iba a ir. Él sabía por el Espíritu, pero también sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Por el Espíritu igual lo sabía.
Entonces Pablo, pues obviamente mientras voy, él estaba desesperado también y también sabía que tenía que enviar a Timoteo. Entonces, mientras voy, envío a Timoteo para saber de ustedes, porque los amaba de manera especial y quería saber cómo estaba después de haber pasado esos problemas que habían. Entonces quería también supieran que de parte de Timoteo, que Pablo iba próximamente a ir con ellos, que tenía la esperanza de esa libertad de la cárcel y que había previsto visitarlos y llevar la propagación del evangelio aún más allá. Y aunque este aspecto no quedó registrado en la Biblia más adelante, porque cuando Nerón estaba persiguiendo a los cristianos, pues Pablo, después de que fue liberado para ir a ver a los filipenses, fue vuelto a meter a la cárcel y es allá donde Pablo fue ejecutado. Entonces Pablo se gozaba porque ponía todo en los intereses del Señor Jesucristo. Y Timoteo tenía ese mismo sentir y nosotros debemos ser como Timoteo, imitadores de Timoteo. Y ellos imitaban a Cristo. Y Pablo, aún en padecimientos, ese gozo no desaparecía. Pablo está en prisiones y su gozo aún estaba. La disposición de Pablo era reflejada, y no solo reflejada en él, sino también en su discípulo, Timoteo, su amado hijo espiritual. Entonces debemos como cristianos, hermanos, ser personas que se consagren al Señor, para poder poner nuestro enfoque y nuestro gozo en los intereses del Señor Jesucristo y no en los nuestros. Fuimos redimidos para eso. Porque si en verdad ya somos cristianos y en verdad somos regenerados, sabemos que Cristo pagó un precio por nuestras vidas para su servicio, no para nuestros propósitos. Y deberían de ejecutarse esos propósitos, ese servicio, nosotros obrar correctamente, pero no por ganancias deshonestas o por fama o por conveniencia, sino por amor a su santo nombre. Y para los que no son de Cristo, es tiempo de volver al Cristo y que el Señor verdaderamente obre en ti, que escuches el Evangelio, que dispongas tu corazón, que rindas tu vida a su señorío, que Él haga la obra en ti y que seas un Timoteo, que tenga ese mismo sentir. Espero que Dios obre en sus corazones como está obrando en el mío y que Dios bendiga sus vidas grandemente.